abrir un espacio para la especialista Jimena Lima, que nos acompaña hoy. Jimena es especialista en procesos de lectura y escritura del Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de Cátedra UNESCO. Y su trabajo, su tarea fundamental, tiene que ver con que es en este momento integrante del equipo de prácticas del lenguaje del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es formadora del equipo central de lengua para el proyecto Escuelas del Bicentenario. Es asesora de prácticas de lenguaje en el nivel primario en algunos colegios de Buenos Aires. Y ha formado parte, ha sido consultora para la elaboración de diseños curriculares de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto hemos invitado a Jimena que nos acerque sus avances, sus ideas acerca de la tarea docente en relación con la escritura en el segundo ciclo de la escuela primaria. La tarde la hemos planificado, sé que no sea estricto, pero tiene un tiempo de inicio y un tiempo final. ¿Sí? Estamos previendo que alrededor de las 16 horas podamos cerrar este encuentro. Entonces, luego de la palabra de Jimena, vamos a abrir un espacio pequeño para que ustedes piensen algún interrogante, alguna pregunta que quisieran acercarles y luego un momento de unos 20 minutos, media hora, para que ella pueda responder a las inquietudes. ¿Sí? Les vamos a pedir a los que están muy lejos, si quieren acercarse, ¿sí? Porque hay lugares acá más adelante, respetando siempre la posibilidad de quedarse. Pero por ahí está más cerca de la pantalla, ¿sí? Las puede ayudar. Bueno, damos comienzo entonces. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchas? Cantante. ¿Ahora? Bueno, la idea, digamos, del encuentro de hoy es pensar un poco, por esto este título, en qué sería la propuesta de enseñanza de la escritura si la pensamos en términos de recorrido, con la necesidad que tiene la práctica de escritura de sostenerse y tener una continuidad a lo largo, en este caso, del ciclo, pero también de la escolaridad, ¿no? Por eso hablamos de recorrido y es una idea que vamos a trabajar a lo largo de, digamos, la presentación que les voy a dar y para pensar un poco qué significa este recorrido de escritura. Hay una idea que ya como está bastante instalada, de que se aprende a escribir escribiendo, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Lo que yo les quiero proponer es empezar a, abrir un poco esta idea, porque es la idea que nos... Vamos a ver qué significa. Hay algunas ideas que para el enfoque de prácticas del lenguaje nos acompañan para cuando pensamos la planificación, tanto la planificación del ciclo, como la planificación anual, como la planificación de una secuencia, que son estos criterios básicos, ¿no? El de diversidad, el de continuidad y el de progresión. Vamos a ver qué significaría esto cuando pensamos en la escritura.
Diversidad, es necesario, como vieron que son prácticas de escritura, las prácticas son plurales, y los chicos para aprender a escribir tienen que estar enfrentados a diversidad de prácticas, de textos, no solo de textos, sino también de prácticas, de formas de escribir esos textos, de modos de relacionarse con esos textos. Vamos a trabajar más o menos básicamente con estas tres clases de escritura. Las escrituras para el producto final, vamos a ver, bueno, planificar por proyecto, ¿qué significa? Planificar por proyecto de escritura quiere decir que uno va a tener con los alumnos un texto a producir, que va a ser el producto final de ese proyecto. Y eso va a llevar una secuencia y todo un trabajo de escritura. Pero también hay escrituras intermedias o de trabajo, que no se van a ver en el producto final, pero van a estar funcionando y son muy importantes, tanto como apoyo para la lectura como para la escritura misma. Pasa que no ven la luz de la publicación, pero eso no quiere decir que no sean muy importantes y que formen parte de lo que son las prácticas de escritura y ayuden a los chicos a saber qué es escribir también. Sí, borradores, cuadros, esquemas, toma de notas. Bueno, y también una situación de escritura mucho más abierta, que no se trabaja tanto por proyectos ni por secuencias, que es la escritura de invención a través de consignas de los talleres, ¿no? Que es distinto que hacer un producto final y hacer un catálogo de recomendaciones. Eso es la dificultad que tiene la escritura, que es muy variada. Y hay que pensar esa variedad a lo largo del ciclo para que los alumnos tengan y puedan, digamos, enfrentarse a distintas situaciones, porque no es lo mismo escribir en una situación que en otra. Les traje acá una definición de texto intermedio, esto que me preguntaban. Nosotros hablamos de texto intermedio, texto de trabajo, tomado de la didáctica francesa. Intermedio quiere decir que es un texto que sirve para entender lo que uno está pensando, tomar registro, tiene que ver con un uso epistémico de la escritura para aprender, para tomar registro, para reelaborar, se usa mucho en ciencias también, en matemática, ¿no? Esas notas, las conclusiones, a las que uno va arribando, los cuadros, es una forma de escribir, digamos, que tiene que ver con la elaboración del pensamiento y tiene que ver con un uso de la escritura. Además de la diversidad es muy importante la continuidad, porque para nosotros lo que queremos lograr es que los chicos tengan cierto dominio en esa práctica de escritura. Para poder dominar una práctica se necesita una continuidad de trabajo, una continuidad de acercamiento a esa práctica por parte de los alumnos y de enseñar la práctica. Entonces, la continuidad es muy importante. Y bueno, en este sentido, para poder garantizar la continuidad, vamos a ver que se tiene que planificar institucionalmente, porque en un año uno garantiza la continuidad del año, pero para la práctica se necesita más de un año. ¿Qué hay que mantener como para que haya una unidad, una continuidad, ¿no? Para que los alumnos? Claro, es lo que da la articulación, digamos, de las prácticas en este caso. No es articular tipos de texto o contenidos gramaticales, sino formas de trabajo y de acercamiento a lo que es la escritura. Para que, por ejemplo, al sentido que esas prácticas tienen, tiene que haber como una coherencia, para que los chicos puedan empezar a darse cuenta de qué es esto de escribir. Esta idea muy fuerte de que los alumnos tienen que ser autores de sus textos, porque eso les da autonomía en la escritura. Uno lo que quiere que logren es que aprendan a escribir, que se apropien de la práctica. El énfasis en el proceso, ahora vamos a ver en la planificación lo importante de seguir el proceso de escritura, de mostrar los distintos momentos de la escritura, y eso, digamos, tiene que hacerse varias veces con distintos textos para que los chicos puedan interiorizar realmente que la escritura necesita una planificación, una revisión, una edición hasta la publicación. Es un proceso. Y esta estrecha relación entre lectura y escritura. La necesidad de, poder pasarse la escritura a lo que se leyó. Y después a la inversa, que la escritura ayude a la lectura. Por ejemplo, cuando hacemos proyectos de escritura de cuentos, de género, por ejemplo, género fantástico, sexto grado, cuando se llega al momento de escritura, la escritura ayuda mucho a entender la lectura. Porque desde la escritura los alumnos tienen que enfrentarse al género y ahí construir
Entonces, siempre hay una interrelación. Para escribir un cuento fantástico tengo que haber leído mucho. Y al escribir el cuento fantástico entiendo mejor el género. Entonces hay como una interrelación. Y bueno, en la progresión que uno quiere, porque el problema del segundo ciclo, yo trabajo mucho en el ciclo. La verdad que me he dedicado y me gusta mucho el segundo ciclo. Y siempre está este problema, la famosa meseta, ¿no? Después que como casi no hay diferencia entre cuarto, quinto y sexto. ¿No? Yo he trabajado mucho en evaluación y se toman siempre evaluaciones de fin de ciclo en cuarto, primer ciclo. Y en séptimo, en caso de la Ciudad de Buenos Aires, segundo ciclo. Y hay poca diferencia entre lo que los chicos pueden hacer a fin de primer ciclo y a fin de segundo ciclo, y uno quisiera que avance mucho más de un ciclo en un ciclo. Son 3 años. Y está también esa idea que es muy difícil. ¿Qué diferencia hay? Cuando los chicos ya saben leer convencionalmente, ¿cómo se avanza en la práctica? Esa es como la cuestión, porque es más fácil saber, bueno, un chico que no entra alfabetizado en tercero hizo un cambio enorme. Nadie puede negar que pasó, porque no pasó por la escuela. Y el segundo ciclo se hace más complicado. Entonces, ver un poco qué pasa con esto de la progresión. La progresión de lo que se escribe, también de las formas que se escribe, de una escritura más autónoma, menos mediada por el docente, de para quién se escribe, de abrir el destinatario para que los chicos puedan escribir más allá del aula y a destinatarios cada vez más lejanos. Eso le da una complejidad a la práctica. No solo en lo que se escribe el texto mismo, que puede ser más complejo. Como les digo, escribir un cuento fantástico es más complejo que escribir un cuento maravilloso. Tiene otra complejidad. Y el grado de reflexión que los alumnos pueden tener sobre la práctica también da una línea de progresión, la capacidad de cada vez reflexionar más sobre lo que se está haciendo y cómo se hace y de qué manera se mejora. Y también el dominio lingüístico, la posibilidad de reflexionar sobre la lengua para poder dominarla y usarla mejor, porque ese sería el objetivo último de la reflexión gramatical en la primaria. Poder tener mayor dominio, mayor control y conocimiento explícito de la lengua que usamos, del lenguaje, digamos, y poder controlar y cada vez revisar más autónomamente el propio texto. Ahí se puede darse una progresión en eso también. Bueno, ahora vamos a ver como un punto, un capitulito, digamos, que tiene que ver con la planificación. ¿Qué es lo que hay que pensar a la hora de planificar situaciones de escritura? Estos serían como los temitas que vamos a ver: las condiciones didácticas, la necesidad de pensar en qué condiciones se propone esa situación de escritura, el sentido que esas situaciones van a tener, qué variables pensar a la hora de decidir la planificación, estrategias didácticas de planificación, qué focalizar, combinar, ahora vamos a ver, ¿no? Cómo se puede. Y bueno, y algunas ideas básicas de la planificación por proyectos de escritura. Que está como, bueno, de todo el tiempo decimos hagamos proyectos, pero no es lo mismo planificar un proyecto que hacer una secuencia de escritura de un texto solamente. Las condiciones. ¿Qué hay que pensar? ¿Qué lecturas previas tienen los chicos? Porque eso va a condicionar. Por eso es una condición. Va a condicionar lo que uno le puede proponer. En este sentido de tratar de insertar las propuestas de escritura en algún conocimiento. ¿Tienen los famosos conocimientos previos? ¿En qué son? La lectura da conocimientos previos. Entonces siempre va a haber una interrelación entre lo que le propongo escribir y lo que leyeron. Y a su vez, dentro de la secuencia de escritura, la lectura va a estar presente. No es porque hago una secuencia de escritura que no va a haber lectura. La experiencia de escritura que tienen. ¿Qué leyeron? ¿Qué escribieron? ¿Cuánto escribieron? ¿Escribieron solos? ¿Escribieron colectivamente? Eso hay que pensarlo para proponer algo que sea realizable. Por eso es una condición. El conocimiento del género. No es lo mismo conocer el género porque se escribió, porque se leyó, solamente que lo conoce porque ya escribieron. Si ya escribieron el mismo género, uno puede proponer cosas distintas, hacer una progresión. El tiempo didáctico disponible es una condición. El momento del año. Muchas veces uno emprende proyectos de escritura en un momento que no le alcanza el tiempo para llegar a hacer toda la secuencia. Entonces hay que ajustar la propuesta para que poder llegar a producir algo en el tiempo que está. Y también los otros contenidos
matemática, mi compañero de matemática siempre me dice lo mismo. La historia de lectura y de escritura de ese grupo, qué posibilidades tienen, qué autonomía tienen, cómo trabajan en grupo, para poder planificar. Y las condiciones materiales, qué textos hay disponibles, si yo necesito escribir reseñas, tengo reseñas disponibles para poder leer en el momento de pensar cómo es el texto, cuento con libros de la biblioteca para hacer una antología de cuentos maravillosos o de seguir un autor, y la posibilidad o no del uso de la tecnología, porque vamos a ver que la escritura, el uso de la tecnología adelanta mucho los procesos, especialmente la revisión del texto. Es mucho más fácil revisar en la computadora. Después del sentido. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de escritura? Es algo que el docente tiene que, más allá de que el propósito didáctico sea que los chicos aprendan a escribir, tiene que haber un propósito comunicativo, comunicable también, valga la redundancia, de los alumnos, compartido con ellos, que ellos puedan como aprender, digamos, comprender enseguida para poder adueñarse de todo ese proceso, saber lo que están haciendo. Los destinatarios, a quién va a estar dirigido ese texto, porque eso va a determinar un montón de cosas, de lecciones dentro de la secuencia. ¿Cómo va a circular ese texto? Distintas circunstancias de producción del texto. Si, bueno, esto que les decía, si se va a usar la computadora o no en el proceso de revisión, si la antología que se va a publicar va a ser virtual o va a ser en papel, hasta dónde va a llegar el alumno a hacer todos los pasos, ¿no? El género. ¿Qué características formales y requerimientos y prácticas ese género trae? Y esto que le decía de la distribución de los roles de escritura, bueno, ¿qué van a hacer los alumnos? ¿Qué va a hacer el docente? ¿Va a haber situaciones colectivas? Por ejemplo, el docente puede planificar hacer el plan colectivo y que después los alumnos escriban solos. Eso adelanta bastante el proceso y ayuda a que todos por lo menos tengan una coherencia en lo que va en el contenido. Después cada uno va a tener que escribir y poner en juego cuestiones de escritura. Bueno, esto es lo que le decía de las variables para pensar los tipos de situación. Desde el enfoque lo que se trabaja son con situaciones, ¿no? Trabajar desde el punto de vista de la situación, pensar no la clase, sino la situación de escritura. La secuencia va a ser un encadenamiento ordenado con alguna lógica de situaciones de lectura, situaciones de escritura, situaciones de intercambio oral. En este caso estamos pensando cuáles serían las variables para pensar las situaciones de escritura. Uno es el proceso de escritura. ¿En qué momento? Esa situación de escritura es la planificación, es la versión, es la primera versión, es la revisión. Va a haber distintas situaciones de escritura según el proceso, el momento, digamos, de la escritura. Teniendo en cuenta que este proceso, como un buen proceso, no está en etapas, sino que es recursivo. Aunque en un momento se planifica al principio, después eso se va a volver sobre eso. Otra variable para pensar es el cómo se va a organizar esa clase. Por ejemplo, una situación de escritura de planificación de un texto. ¿Va a ser colectiva? ¿Va a ser individual? ¿O va a ser, mejor dicho, colectiva, mediada por el docente, de los alumnos, por sí mismos? A su vez, los alumnos van a estar trabajando individualmente, en pequeños grupos. Eso hay que pensar para pensar la situación. ¿Por qué cambia? Si cambia la situación, cambia el contenido. Eso es lo que hay que pensar. Por eso es importante poder tener estas variables planificadas. El texto también es una variable de la situación de escritura. Se va a trabajar con el texto completo, se va a trabajar con una parte del texto. Todos van a trabajar con el mismo texto. Si es una situación de revisión colectiva, por ejemplo, se elige un texto y todos revisan el mismo texto. O es una revisión individual y cada uno revisa su propio texto. Ahí va el distinto. Y si va a haber apoyo
esa situación de escritura. Otras escrituras que ayuden a esa situación. Va a haber, porque una situación de escritura puede ser oral. No es que solo escribir es escribir, sino que la discusión sobre un problema de escritura es una situación de escritura. Puede haber relecturas para escribir, o sea, otras prácticas que se enganchan en la práctica primordial que es la escritura en este momento. Esto es lo que les decía de la combinación y la focalización. Lo que, digamos, para pensar una situación se combinan estas variables de distintas maneras. Yo voy a hacer una situación de planificación de manera colectiva y bueno, y todos vamos a planificar un texto porque colectivamente no hay otra opción. Entonces se combinan de distintas maneras esas variables. Y por otro lado, la necesidad también de focalizar en algún aspecto para poder profundizar en un punto. Eso es muy común de las situaciones de revisión, donde se focaliza en algún aspecto para poder profundizar en un tema. El uso de los verbos en la narración, los conectores, la puntuación. Se necesita alguna focalización en algunas cuestiones que sabemos, más allá de que los chicos tengan problemas o no, que son cuestiones de ese texto. Esta es una definición de la planificación por proyectos. Es el que dice secuencias de acciones organizadas hacia determinados propósitos. Lo que da sentido al proyecto es el propósito comunicativo de producción de un texto para otros en alguna circunstancia específica. Hacer un blog para la web de la escuela, un folleto para promocionar la lectura, una antología de cuentos. Fíjense que dice este tema de lo que tiene el proyecto es esta doble cuestión. El docente sabe que está enseñando contenidos que corresponden a su área. Los alumnos comparten con los alumnos el propósito comunicativo que es real. Nosotros tendemos en el enfoque de prácticas de lenguaje no ser simulacros, a tratar de encontrar situaciones reales de escritura, para que los alumnos por lo menos una vez en un momento del año pasen por esta situación de escribir para otros y de producir un texto que sea publicable, digamos, de distintas maneras. Fíjense lo interesante de esto, ¿no? Porque no es solo que es por un interés, una motivación del alumno. El proyecto guía la acción, le da un sentido. Y es una guía no tanto para el alumno como para el docente, porque las etapas del proyecto van a ser, digamos, la secuencia de enseñanza. En un periodo del año, un proyecto que dura un bimestre, ocupa todo el tiempo el proyecto. Porque además en el proyecto se une la lectura, la escritura, la oralidad, con sentido. ¿Okay? Como unas ideas para tener en cuenta un poco esto de la planificación por proyecto. Este tema de integrar las prácticas, esto también surgió como una discusión cuando empezaron esta cuestión de, bueno, salir un poco de la lengua y empezar a enseñar lectura, escritura. Estaba un poco atomizada las prácticas de lectura, era, bueno, se daba lectura por un lado, escritura por el otro, oralidad, como si se pudiera separar las prácticas que en la vida social están interrelacionadas. Entonces, en la planificación por proyectos, la idea es que se muestre esa integración de una manera también genuina. El que está escribiendo va a leer para poder escribir, es normal eso, está dentro de la práctica social, ¿no? Lo hacen los escritores. Y como también es una práctica colectiva, la escritura van a tener que tomar la palabra y explicar decisiones y revisar textos y comentar la marcha. Entonces la oralidad también se da de manera natural dentro de esa práctica. Esto de tener como referencia, como una cuestión fuerte del enfoque de prácticas del lenguaje, es pensar, tratar de
o la gente fuera de la escuela. La idea es que es una tensión, hay que tenerla siempre como una referencia para no perder el eje, digamos. Esa es como la fuerza, ¿no? No es que se pretende que va a ser lo mismo, porque, digamos, el propósito comunicativo, además del propósito comunicativo, tenemos propósitos didácticos, queremos enseñar a escribir, ¿no? Y vamos para otro lado, que es, bueno, que hagan sin mediación, que lo importante es la pura práctica, digamos, de la lectura o de la escritura. Hay una cuestión que también tiene que ver con esto del proyecto, que es, al estar todos dentro de un propósito común, ayuda a crear una comunidad de lectores y escritores, que aparece eso siempre como propósito de la educación básica. Bueno, y esto que les decía de favorecer actividades que para los alumnos tengan un propósito comunicativo claro. Porque en segundo ciclo, además del primero también obviamente, pero en segundo ciclo también es muy importante porque les permite manejar los tiempos a los chicos y saber qué van a hacer en un tiempo determinado, llevar una agenda, cumplir esos tiempos. Tiene otros beneficios también en su formación como estudiante y en el armado del grupo. El trabajar en un proyecto común también habilita a pensar situaciones interactivas de lectura y escritura. Esto que les decía, de estas situaciones de producción, de revisión, de planificación colectiva, es importante generar que no todo sea individual, pero también hay como una idea de que, bueno, es mejor si lo hacen solos. Como que tiene más valor el trabajo individual que el trabajo grupal. El tema es cómo se maneja eso, ¿no? Porque la práctica es social, se pueden aprender un montón de cosas en la interacción con otros. O sea que eso tiene que estar planificado, planificar estas situaciones donde se mueva, digamos, el conocimiento y se comparta y se revise los textos entre todos para llegar a algún conocimiento. Esto que les decía, como seguramente ustedes van a tomar como referencia una práctica social, van a tener textos de referencia. Escribir reseñas, hay reseñas producidas. Y es interesante trabajar con estos textos, no tanto como modelos a seguir, porque no es la idea del modelo de copiar la forma, que me dan una forma, la analizo y hago un texto igual, sino de ver cómo estos textos circulan en la vida social también, y que los alumnos van a producir un texto parecido a eso que aparece, por ejemplo, en las revistas, en los sitios de internet. Y el proyecto también ayuda, como por todas estas cuestiones que le venía diciendo, a que los alumnos empiecen a tomar más conciencia de su propio recorrido dentro del proyecto y de las prácticas que van haciendo y lo que les falta hacer para llegar a la publicación. Este tema de la publicación es importante porque abre una puerta a una parte de la escritura que suele estar como relegada, que es la edición del texto, la publicación de ese texto. Si no nos quedamos en el texto y no en los soportes donde ese texto aparece. Las antologías, los blogs, los folletos, los catálogos, presentaciones, sitios web, son soportes donde esos textos, los textos que se produzcan dentro de la secuencia van a ser publicados. Eso lleva a revisiones, a ediciones del texto y a conocimientos sobre la escritura. Pero de este lado, digamos, la parte de la escritura que en general queda relegada, porque la escritura en el aula es como más privada. Muchas veces le pasa a los escritores que cuando editan su texto lo tienen que cortar porque no le entra la página. Cuando hicimos unas entrevistas a editores de libros, por ejemplo, de libros informativos sobre los mitos griegos o sobre uno que era el mundo de los héroes, creo que se llamaba el libro, el mundo de las hadas. Y eso sí que habían escrito un montón de textos que después, cuando quisieron armar el libro y ponerlo en página, tuvieron que acortar el texto. Es un trabajo muy interesante de escritura, porque no le entraba lo que habían producido en ese texto. Es decir, que hasta el final de la publicación todavía el texto se revisa. Además de todas las cuestiones de edición, de esta famosa sangría que uno trabaja, tiene
sentido si se publica el texto. En la relación con las imágenes, los epígrafes, la tipografía, todo un montón de conocimientos que tienen que ver con la escritura también. Entonces, ¿qué se planifica? Los propósitos. Hay que empezar a pensar un proyecto pensando cuál va a ser el propósito comunicativo y didáctico de ese proyecto. Pensando esta dimensión social de la práctica, ¿no? Vamos a hacer una revista, como una revista literaria, un boletín, como puede ser un boletín de alguna asociación, como para encontrar alguna referencia, una o dos referencias sociales de esa práctica. Porque nos va a orientar a ustedes en la planificación y a los alumnos en la producción. También se planifican las situaciones de escritura. Eso les decía, el proyecto va a ser una secuencia de acciones que suponen situaciones de escritura y lectura, de oralidad. Y la organización en fases o etapas de ese proyecto. En general, los inicios de los proyectos son etapas más de lectura, hasta que uno entra de lleno en la etapa de escritura. Y después finalmente va a venir una etapa de edición hasta la publicación. Los proyectos terminan cuando se hace, digamos, se cumple ese propósito comunicativo que se tenía. Ya sea una presentación o una publicación de un libro. Entonces es importante ver todas las, porque para que entre todo. Esto es lo que les decía también, además de acciones. En la planificación va a haber momentos de reflexión, que es una forma de acción, es una forma como de acción sobre la acción, digamos, de volver a ver lo que se está produciendo, porque son momentos que ayudan al aprendizaje para los alumnos. Esta es cuestión de mirar para atrás, de hacer pausas, ya sea pausas evaluativas, como también pausas para recapitular lo que se hizo y poder avanzar. Pausas que permiten hacer como foco en alguna situación gramatical. Insisto, no solo porque se necesita, hay que planificarlo. Estoy escribiendo cuentos, la revisión de los tiempos verbales va a tener que estar, no del paradigma verbal, sino de cómo se usan los tiempos en la narración, son distintos conocimientos. Para hacer como pueden hacerse talleres, algún trabajo más de ejercicio, para después volver sobre el texto y modificar o revisar, o identificar si hay algún problema. Entonces hay como momentos en que hay como una pausa para distintas cuestiones que favorecen la reflexión sobre eso que se está haciendo. Muy importante, no es toda una cuestión, digamos, de la práctica con la práctica misma, del hacer con el hacer mismo. Y esto de las recapitulaciones, de mirar para atrás, ayuda mucho para entender cuando los chicos se meten en el proyecto. Yo también lo hago en el profesorado y, por ejemplo, la clase que viene lo vamos a hacer, porque los alumnos ya me estaban diciendo como que se sentían que estaban como paraditos, ¿no? Esta cuestión, cuando uno empieza con los proyectos y los chicos no tienen mucha experiencia, después cuando vienen ya van entrando y se dan cuenta que esto que están haciendo lo van a ir construyendo. De poder ver todo eso que se hizo como una unidad y darle un sentido y avanzar. Llegar a alguna conclusión, discutir alguna cuestión y avanzar, ¿no? Entonces, haber leído mucho, ¿para qué? ¿Y qué leyeron? Muchas veces cuando se hacen las secuencias dentro de un proyecto de lectura, los alumnos leen y no se dan cuenta de todo lo que leyeron. Por eso está bueno estas escrituras que les decía, la agenda de lectura, los registros, porque sobre eso se puede volver en la carpeta, una carpeta que esté medio ordenada en ese sentido, no tanto por el día a día de la clase, sino por el proyecto, para que ayude a mirar para atrás y poder entender para qué uno hizo todo eso que hizo. Y reordena bastante, pero los chicos lo van haciendo, ustedes le dicen, ellos hacen. O
llegando bien o le falta mucho. Y con el tiempo, si le falta mucho, ¿cuánto tiempo tiene para ponerse al día? Que no sea al final, cuando ya, bueno, tu texto no lo puedo poner en la antología, porque la idea, lo que tiene el proyecto, es que todos tienen que llegar. Entonces es un trabajo como en conjunto de acompañamiento, digo, de parte del docente, para que todos lleguen a lograr estar en la antología, por ejemplo, o que su texto esté en el folleto de recomendaciones de cuentos. No sería lo mismo si hacen clases sueltas, algunos hacen algún ejercicio, otros van pasando. No pasa nada si no tienen el ejercicio de ese día. Más allá de la carpeta que uno le pone incompleta, pero no es la misma idea que si no pudieron participar al final de todo el proyecto. Entonces, hay un trabajo, digamos, del docente a lo largo de todo el proceso. Fíjense todo lo que hay que pensar para planificar. Prever el número de sesiones de escritura. En la secuencia, o sea, cuántas clases tengo, eso es un trabajo que hacemos mucho con los maestros. Pero bueno, yo quiero hacer un proyecto de algo lindo y tengo 2 meses. ¿Pero cuántas clases tenés? Porque no es lo mismo, ustedes sabrán 2 meses que las clases. ¿Cuántas clases? 80 minutos, porque esto, fíjense que leen, escriben, revisan. Las clases cortas sirven más para la reflexión, para alguna cuestión gramatical, pero necesitamos como más tiempo para poder llegar a ver todos los grupos, si están escribiendo. Lleva tiempo ponerlos en tarea, que se pongan a escribir, si queremos que escriban en clase. Entonces es muy importante prever el tiempo de cuántas sesiones, dentro de las situaciones va a haber sesiones. Una situación de planificación puede llevar 2 sesiones de escritura. ¿Ahí me siguen? Por eso hablaba que no son clases. Asegura que los alumnos cuenten con los insumos. Muchas veces, a veces una hojita es un insumo, ¿no? Necesito un borrador, escribir en hojitas. Las hojitas, eso dice siempre Mirta Torres, las hojitas ayudan mucho. Con una hojita, siempre hay que tener hojitas para escribir. Muchas veces ayuda a escribir en esta hojita, es así la hojita. Y tienen que escribir en esa hojita. Es una reflexión interesante para escribir. Sobre todo cuando le pedimos a los chicos que resuman. Vieron que tienden a hacer renarración de todo el cuento, empezar a escribir como de nuevo, como si fueran el autor, empezar a contarlo todo. Pero con una hojita chiquita, por lo menos ahí se le hace conflicto con lo que querían hacer. Y organiza los grupos. Muy importante el grupo de escritura. Nosotros trabajamos mucho con la idea de que más de 3 es mucho. Escribir en duplas, en pareja, a veces la dupla no es una pareja. Y en trío, como mucho. Cuando uno tiene muchos en el aula, pues resuelve o es impar. Y recordar también la forma de trabajo, ¿no? Pensar, bueno, voy a escribir en pareja, o de a 2 o de a 3, en el momento de escritura, uno va a escribir. Otro va a mirar, otro va a dictar, tiene que tener como tarea dentro de como si se desdoblara el escritor, en todo lo que hace el escritor, que va pensando lo que va a escribir, escribe, y controla lo que escribe. Eso está bueno ponerlos de a 3 con esa idea, para poder desdoblar ese proceso que es interno y ayuda, porque los chicos permiten focalizar en un aspecto que el escritor experto hace junto, sin darse cuenta porque tiene la práctica incorporada. Cuando planifican el texto, porque las intervenciones son distintas según el proceso de escritura, por eso también es tan difícil enseñar a escribir. No es como una sola cosa no alcanza, como hay que ser flexible al momento de la escritura. En general, digamos, uno quiere decir, bueno, planifiquen el texto y que eso se dé naturalmente, y hay que como moverlo, tratar de lograrlo movilizándolo. Por eso es este tema de invitar a los alumnos a pensar qué y para quién escriben y cómo es mejor hacerlo. Para que los chicos puedan contestar eso, tienen que saber qué van a escribir, tener idea, digamos, del género, porque lo leyeron, porque lo discutieron, y saber a quién le van a escribir.
esas variables que hablamos antes permiten que ellos les puedan contestar algo en ese momento, tengan algo para decir y pensar. Hace memoria de otras situaciones. ¿Recuerdan cuando se hicieron una situación de escritura colectiva del mismo texto? Una buena forma de traer en ese momento lo que ellos sepan que tienen que hacer. Y colabora en la planificación. Si ustedes ven que los chicos no avanzan, se hace una planificación colectiva, la idea es no perder la secuencia. No, porque planificar lo individual y no, digamos, por sí mismo, no intervenir en algún momento para poder movilizar eso. O acercarse a los grupos y ayudar en el plan, como para que arranque. Mientras están produciendo, ¿no? La escritura es un acto privado, pero también es un acto público. Y es muy común también en la práctica de los escritores, si uno lee entrevistas, eso está bueno también para que lean ustedes y le lean a los chicos qué dicen los escritores que hacen mientras escriben. Hay varios textos, hay de Stephen King, de Ray Bradbury, me parece. El de Stephen King se llama Mientras escribo, justamente, donde él cuenta la cocina de la escritura. Y lo que muestra la mayoría es que están dialogando con otros textos y con otros lectores mientras escriben. Entonces, nosotros como docentes podemos intervenir como lectores modelo, decir, bueno, a ver, te lo leo, o lo leo en voz alta, lo que van escribiendo, porque es parte del proceso de escritura, ir releyendo lo que uno está escribiendo. Pero no es muy común que los chicos poco habituados a la escritura lo hagan. Eso es una muy buena intervención, para ver, bueno, si lo que están queriendo poner está dicho, si se entiende cuando lo lee otro. Ayuda, brinda información, conocimientos, relaciones. Acuérdense que nosotros leímos esto, por ejemplo, tomo de nuevo el ejemplo de los cuentos fantásticos. Sí, los cuentos que leyeron, pregunto dónde está el conflicto, acuérdense que en tal cuento pasa esto, porque ellos pueden tomar de la lectura ideas y los chicos muchas veces no lo hacen porque creen que se copien. Y no hay ningún escritor que escribe de la nada, sobre todo si le pedimos que sigan un género. Hace circular hallazgos, eso está bueno, porque muchas veces en los grupitos pasan cosas interesantes, que si el docente no los mueve, no hace como una advertencia para todos, tanto para bien como para mal, no va a circular esa información. Y de este tema, que también lo tomamos mucho en la didáctica de la matemática, que es el tema de devolver el problema a los alumnos, ¿no? Con preguntas, con algunas intervenciones, hacer que ellos piensen sobre su texto y traten de resolver ese problema. Para no avanzar en esa cosa que nos agarra de la corrección y de enseguida, como ponerle la palabra que le falta, la frase. Releer, ayudar muchas veces a fomentar situaciones de relectura. Socializar problemas que se encuentran, porque a veces los grupos se estancan en cuestiones generales, que es para todos. Y explicitar, porque por eso les decía que estas sesiones de escritura, cuando están en la producción, van a estar medio cortadas por otras situaciones de reflexión que ayuden a la escritura. Porque se necesita pensar entre todos un problema para poder después resolverlo. Porque si no, los chicos no lo van a ver o hay que marcarlo en todos los textos. Muchas veces esas marcas no funcionan tanto como la clase general de un tema. Nos cansa y pierde mucho tiempo, es muy desgastante corregir todos los textos, cuando tampoco, digamos, es seguro que porque uno se lo marque los chicos lo adviertan. Acercar textos modelos,
surge problemas para las revisiones, ir mirando. A lo mejor en ese momento no vale la pena cortarlo, no toman nota y después arman una clase con las cuestiones que estuvieron viendo, con fragmentos de texto para revisar. Eso da mucho resultado. Tomar algunos fragmentos de texto, no importa de quién, en general los chicos después no se dan cuenta que es su texto. Y para revisar problemas que son de todos y que tienen que ver con las cosas puntuales de la escritura que hay que mirar, ¿no? Que hay que estar como mirándolo, tiene que estar pasado, si no, oralmente no se ve. No me daba cuenta que estaba dando tanto ruido. Bueno, viste que les decía de retomar y compartir problemas entre todos. Es muy importante que el docente haga circular todos estos conocimientos y problemas y cuestiones que se van dando en los grupos y los chicos, o individualmente si cada uno está escribiendo solo. Si no es como un proceso individual. Y ahí lo que se pierde es eso que les decía de las situaciones interactivas. Lector modelo en ese sentido.
Hay cosas que los chicos de cuarto no pueden revisar, no es lo mismo que los de sexto, que tendrían que tener más participación activa en todo el proceso, pero para llegar a una publicación, bueno, hay algunas cuestiones que se va a reservar el docente. La evaluación. Yo quería hablar de la evaluación, porque un buen proyecto puede caer si se evalúa otra cosa de lo que no se enseñó. La evaluación, por un lado, tracciona la enseñanza, nosotros lo sabemos. Los alumnos en definitiva están viendo lo que le evalúan y lo que hay que aprender, y lo que es importante. Entonces es importante repensar la evaluación de la escritura para que pueda acompañar este proceso que estamos hablando. Por un lado vamos a hablar un poco de la revisión y la corrección y las devoluciones, para separarlos un poco de la evaluación propiamente dicha, porque lo que queremos es que los alumnos aprendan a revisar. La revisión es un contenido. Y por otro lado, esta famosa cuestión de cómo evaluar el proceso, ¿no? La evaluación por proceso formativo. Bueno, este es el texto de esta canción de Aguayo. Pensar la revisión como un contenido de enseñanza. Y no como eso que se hace rápido para pulir el texto, que quede bien. Darle tiempo a la revisión y hacer distintas situaciones de revisión. Ayuda a tematizar ciertos problemas, como dicen acá en la cita. Buscar estrategias para solucionarlos. La interacción entre pares, es muy interesante las revisiones. Antes de que le llegue al docente el texto, que haya situaciones de revisión entre pares, revisiones colectivas, distintas formas de revisar un texto. ¿Por qué? Porque dice, torna inevitable la argumentación sobre esos problemas y favorece la construcción compartida de conocimiento. Es muy interesante lo que puede llegar a salir de ponerse a revisar entre todos un texto. Y de pensar que cuando uno está haciendo eso, está enseñando a escribir, porque es una parte esencial de la escritura, la revisión. El tema es que según el momento del proceso de escritura se revisan cosas distintas. O sea, es necesario focalizar en cuestiones diferentes. Pensando en lo que el autor de ese texto se tiene que concentrar en ese momento para poder que la intervención de la revisión mejore el texto y no como que tape lo que se está pensando. Como lo primero, en la planificación, en los borradores, para uno producir un texto que sea coherente, adecuado al género, al destinatario, que es todo lo que hay que pensar, si estamos escribiendo por proyectos, ¿no? Que sea adecuado al destinatario, a la circulación que va a tener ese texto, al género, la coherencia del contenido, la organización de ese contenido, la organización global. Es interesante como focalizarse en esas cuestiones para revisar. Mientras que cuando se va avanzando en la secuencia, es decir, porque a veces se deja la revisión al final. Y es interesante como ir revisando distintas cosas en distintos momentos. Esto es lo que yo le decía, que la revisión, que el modelo no es por etapas, es un proceso. Y hay revisión también del plan. El modelo por etapas se primero planificás, después escribís una versión, la revisás y haces la copia final. En un proceso que una cosa implica a la otra y no hay como vueltas o detenimientos. Nosotros planteamos fuerte que a veces eso en la escuela como que cuesta más, que es posponer las revisiones superficiales del texto en los momentos en que, digamos, está saldada la cuestión de la adecuación, el contenido, la organización del texto, para empezar a trabajar en cómo ese texto está escrito y para pulirlo en las versiones que se van a publicar. Porque muchas veces en los primeros borradores hay un montón de cosas que no van a quedar, que se van a volar. Ellos tienen que aprender que van a escribir y a lo mejor todo un párrafo no entra.
Por eso les decía también que es mucho más fácil revisar en la computadora, porque es más fácil borrar, sacar cosas. Cuando uno escribe a mano y escribió un montón de cosas que después no pone, es como más cansador. De esto tiene mucho trabajo Casaní, ¿no? De esto es de la cocina de la escritura, cómo mirar la prosa del escritor. Y lo que plantea él y otros autores también es la necesidad de que los alumnos se hagan cargo de ese proceso de revisión. De revisar sus errores, poder autocorregirse, tener el tiempo, ¿no?, de hacerlo, no que le llegue la corrección y terminó. Por eso este tema de la planificación, para que entren estos momentos, porque lleva tiempo. Reformular, para que vean una mejora en la revisión. Porque así uno muestra el sentido de esa práctica. Y esto también lo que les decía, de poder mirar una primera versión, una última, para ver qué cambiaron. Eso puede formar parte de una autoevaluación. Bueno, y ayuda también a generar autonomía en esa práctica, porque la va haciendo, va reflexionando, y uno supone que haciendo eso varias veces, a lo largo, digamos, del ciclo, va a apropiarse de esa práctica. Que de hecho pasa eso, ¿no? O sea, que como empiezan a ir viendo saben lo que tienen que hacer para revisar el texto. En el enfoque decimos que la escritura es una práctica. La práctica es una forma de relación social. Y uno puede, ver cómo se relaciona socialmente el docente y el alumno a través de la escritura. Puede generar distintas relaciones, según cómo plantea la situación de escritura. ¿Qué lugar le da el alumno en esa situación? En la producción, como productor del texto. Es interesante analizar cómo uno se relaciona con el alumno a través del texto. Piensen en las marcas, las correcciones, el rojo. Uno pretende que haya un diálogo, que haya una interacción. Una interacción que lleve a ver, no el buscar la falta, sino, un diálogo para ver qué es lo que uno quiso poner y cuál sería la mejor forma de ponerlo. Esto de corregir no solo los errores, sino marcar qué es lo que se logró de un borrador a otro. Y también como forma, que ese texto, que yo les decía, yo insisto mucho porque las situaciones de diálogo colectivo, de discusión guiada, planificada, ayudan muchísimo a la adquisición de conocimiento. Está probado bastante en ciencias también, como una situación que genera mucho avance sobre el aprendizaje, sobre la adquisición de conocimientos. Socializar los logros, las dificultades, es mostrar que la escritura es una tarea colectiva y que esos problemas que uno tiene no son de uno que no sabe, que le falta, sino que es un problema al que se enfrenta todo escritor cuando escribe. Ahí es como que uno le da otra, como escritor, me voy a poner un poco más, porque lo voy a lograr. Y no pensar que es una falta, una falencia, o eso inhibe mucho la escritura, eso. Es una cita de Mira Ferreiro por este tema del corrector, ¿no? De lo que ayuda. Hay que pensarlo, ver que dentro de las posibilidades, en qué momento de la secuencia, la revisión es muy interesante. Los demás pueden ser un plan, una primera versión escrita, y en algún momento pasar el texto para poder seguir revisando en Word. Porque es más fácil de revisar, de colocar, de mover un párrafo arriba de otro, de cambiar, que es lo que uno quiere que haga, que intervengan mucho en el texto, que se animen y lo mejoren y lo amplíen. Volver a escribir, revisar, ¿no? Se pueden seguir los borradores, como para que estén todas las versiones, hacer comentarios. Bueno, sacando este tema de la revisión, que tiene que ser porque este tema de la revisión y la corrección del texto hasta lograr una versión, porque se confunde la evaluación
del texto. Y en realidad los alumnos tendrán que poder, cada vez más, poder revisar y corregir sus textos hasta que estén lo mejor escritos posibles. Es parte de lo que hay que aprender, de lo que ustedes le tienen que enseñar. Ahora el tema de la evaluación, ¿no? ¿Cómo se evalúa ese proceso de escritura? Una cuestión que un poquito fui adelantando es este tema, bueno, si se planifica pensando en el proceso de escritura, es importante que la evaluación vaya siguiendo ese proceso, que haya alguna devolución sobre la marcha de esa escritura, devolución a los alumnos, digo, de cómo están haciendo ese proceso, cómo están planificando, qué cuestiones tienen que revisar, o han logrado también, porque creo que a veces todas las evaluaciones van por el lado de lo que falta. En las primeras versiones, cómo participaron de las distintas situaciones de revisión, porque no se evalúa solo el texto, sino la participación de los alumnos en la práctica. Muchas veces se evalúa cómo revisan. Si hicieron una situación de revisión colectiva, eso se puede evaluar. Ver cómo participaron, qué sugerencias hicieron, cómo las escribieron, si, bueno, no avasallaron al autor, es toda una cuestión que se aprende de interacción, de cómo criticar el texto de otro y el que recibe, cómo tomar esas sugerencias. Una cuestión importante es esto, que los alumnos sepan de antemano qué se va a evaluar en cada momento y cuál sería lo que se espera de los alumnos en ese momento. Entonces, por ejemplo, voy a planificar escribiendo un cuento fantástico, voy a planificar ese texto. Uno tiene que tener como una idea de qué espera de los alumnos con ese texto, ¿no? Si quiere que planteen el conflicto, es un conflicto fantástico similar al de los cuentos leídos, que esté más o menos presentada los elementos de la situación inicial, los personajes, la indicación del espacio, que sea precisa, que no digan a mí una vez, ¿no? Por ejemplo, es muy común que empiecen un cuento fantástico una vez cuando el cuento fantástico necesita un momento preciso, cotidiano, ¿no? Bueno, eso se puede lograr en un primer planteo y anticiparlo. Y eso van a ser los parámetros de evaluación. Eso ayuda mucho a evaluar para ustedes, porque miran eso, y para los alumnos porque se sabe, ya como que le hacen mejor el texto, si saben lo que tienen que hacer, ¿no? Lo que se espera de ellos como un logro máximo, digamos. Después cada uno lo hará en distinta medida, ¿no? Lo logrará más o menos, pero hay como un logro alcanzado ahí. Y también da tiempo, que eso es muy importante, cuando uno evalúa la marcha, a revisar eso, no llegar hasta el final con un texto que tiene tantos problemas de coherencia y de organización que ponerse a revisar la selección léxica o la cohesión no tiene sentido porque no es un texto, no es un cuento, por ejemplo. Le falta tanto porque se pospuso esa mirada valorativa, ¿no? Ese tema de la evaluación no como para poner un broche final en la nota, sino para valorar los avances, para valorar la situación de enseñanza, porque si ustedes tienen todos los chicos que van a escribir un cuento y no saben qué tienen que poner, todos escriben a mí una vez y se hizo una secuencia del cuento fantástico, ahí hay algo que no va. Uno que otro siempre hay un grupo que no entendió. Pero si todos ponen a mí una vez, no lo dije, se me pasó. Porque habiendo leído tantos cuentos, si hice una situación de lectura, sobre eso tuve que haber trabajado. Porque la mayoría de los cuentos, la situación es cotidiana, muy cotidiana, es el efecto fantástico, ¿no? Que la situación sea cotidiana y anclada, totalmente lo contrario del cuento maravilloso, para poder dar ese efecto cuando aparece algo que parece sobrenatural. Entonces, permiten en un momento en que todavía hay tiempo revisar algunos conocimientos para mejorar, que sería como la idea y lo ideal de la evaluación. ¿Ya? Que siempre dice que la evaluación no es solo de los alumnos, sino también de la marcha del proceso de enseñanza. Uno, dos o tres consignas de mirar el primer borrador y el último para ver qué cambiaste, dar algunos ejemplos. Esto es muy interesante porque uno ve lo que enseñó. Si todos los chicos dicen, cambié
también les trae como un reflejo de lo que ustedes están enseñando. Y es muy interesante ver las reflexiones que hacen. Yo tengo algunos de biografías y Javier me dice, sí, bueno, yo antes seguía, porque el trabajo era salir de, vieron que el tema de copiar de internet, bueno, cómo hacer para que escriban biografías que sean como más originales, que ellos pongan alguna forma de relato más interesante, que hagan que sean más autores del texto, no buscar. Entonces buscaban la información de internet, hacían fichas, tenían como chequeado todos los datos, estaban siguiendo a Quiroga, tenían que escribir una biografía no canónica de Quiroga. Y bueno, y los avances, hicimos este análisis de, bueno, ¿qué cambiaste de un borrador a otro, a dos borradores, ¿no? Para que haya sea más evidente la diferencia. Entonces, se ve, como uno dice, yo antes escribía como un calendario, porque era como muy una cronología, no me salía de cronología, como un calendario. Y después hice como un cuento, dice, con esta cosa para que el lector se interesara por la vida de Quiroga. Digo, bueno, en sus palabras, porque ahí sí que salen las palabras de ellos, pudieron más o menos mostrar que habían hecho ese progreso, que era el objetivo también de hacer ese trabajo, más allá de cómo cada texto fue de diferente resolución, ¿no? Yo me estuve retirando un poco esto con estas palabras. Yo estoy trabajando como en un proyecto de empezar a identificar algunas categorías de escritura para ayudar en esto de la evaluación de la escritura. Pasá la otra, así vemos todas y después volvemos. Adecuación, contenido, organización, el estilo o la voz del texto, la selección léxica, la cohesión y la organización gramatical, la edición y la presentación. Lo que yo les decía, la cuestión, digamos, estas categorías de escritura son a fin de analizar lo que uno está proponiendo escribir y poder pensar qué está enseñando, en qué momento y cómo se puede evaluar. No son como contenidos de enseñanza, sino para analizar la escritura. Lo que estamos como trabajando ahora es que la adecuación, el contenido y la organización global del texto, es interesante como verlo, como es lo que pasa en el proceso al principio, sobre lo que el autor está como pensando al principio para que el texto sea un texto, ¿no? Y sea adecuado al destinatario, al propósito, al género, es lo que hay que trabajar al principio. Después vienen cuestiones como más discursivas, de enunciación, el enunciador, qué estilo tiene ese texto. No solo qué persona, porque muchas veces la persona la da la adecuación, ¿no? Los géneros en general tienen como alguna persona prototípica, como la tercera persona omnisciente de los cuentos maravillosos. Si no, esa voz, por ejemplo, el narrador, cómo va a hablar, qué sabe, qué no sabe. La selección léxica. Acá la cuestión es focalizar. Una vez salvada, es un texto del género, adecuado al destinatario, que tiene el contenido que tiene que tener, que ese contenido está más o menos organizado, empezar a ver cómo está escrito. ¿Qué puede uno mejorar de ese texto en términos, por ejemplo, de la selección léxica del texto, la adecuación de esa selección? Los procedimientos de cohesión, es como ir dando cada vez más fino. Y focalizando, salvando cuando algunas cuestiones ya están saldadas. Porque eso hace que los textos ya mejoren ya de por sí. Y aunque no se llegue a hacer todo el proceso, bueno, es un texto coherente y bien organizado. No es poco.
y cualquier cuestión de organización gramatical que sea pertinente para ese texto. Uso de los verbos, si es una biografía o un cuento, en las construcciones sustantivas es una descripción, qué cuestiones gramaticales, más allá de la cohesión, hacen a la construcción oracional de ese texto. Eso es muy importante, hacer esa relación, para no hacer como querer ver verbos en una descripción, porque va a tener pocos verbos, va a tener, pero no va a ser lo más importante, ¿no? Sí, así la selección de sustantivos, sus modificadores, las construcciones para explicar, para describir, para aclarar. Y lo que les decía de la edición y la presentación del texto, que forman parte también de la secuencia y de la evaluación. Ahí entra el tema de, bueno, pasar el limpio, ortografía. Cobra sentido, digamos, lo que supuestamente los chicos tienen que ir aprendiendo sobre ortografía. No es la única manera de enseñar ortografía. Yo ahora me estoy focalizando en la escritura, en la producción de la escritura. Y va a haber una cuestión de la ortografía que tenga que ver con el uso, de la revisión en uso que queremos que los chicos aprendan. Hay una progresión dentro del ciclo que es empezar a cada vez revisar más mientras se escribe. Pero es como un objetivo del ciclo, no se asusten. Pero para eso tienen que escribir. Hay un artículo muy lindo de Mirta Torres que es la ortografía como un problema del escritor. Para que haya esa relación, tiene que haber claras y continuadas y bien planificadas situaciones de escritura, para que todo eso que aprendan de ortografía tengan dónde ponerlo en práctica y revisarlo en el uso. Porque en definitiva lo que queremos que aprendan no son las reglas o la enunciación, la declaración de una regularidad, sino a revisar sus propios textos y lograr un texto que esté bien escrito ortográficamente. Sino, digamos, como que la condición ahí de cualquier reflexión ortográfica o gramatical es la lectura y la escritura. Después les dejo material. Es una forma de evaluación, el portfolio lo deben conocer. Es una forma, un instrumento de evaluación de la escritura. Porque los alumnos, en esto que yo les decía, que hacen planes, borradores, pueden ir haciendo su carpeta de trabajo o portfolio. A veces se lo llama carpeta de trabajo. Donde hay reflexión, estas reflexiones, porque el portfolio no solo es juntar los trabajos, sino hacer alguna reflexión, una relación, ustedes hacen comentarios, ellos les contestan, tienen como distintos instrumentos de una carta que ellos tienen que contestar.